Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir se reunió nuevamente con la familia de Afra Sarıoğlu y lo que ocurrió ha dejado a todos con la boca abierta. No se imaginan cómo reaccionó el padre de Afra al verlo llegar sin avisar. Hace solo unos meses, la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu parecía haber llegado a un punto de no retorno. Las especulaciones, los malentendidos y la presión mediática provocaron un distanciamiento que nadie esperaba. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de una reconciliación comenzaron a cobrar fuerza, y ahora, con esta visita inesperada de Mert a la casa familiar de Afra, todo ha dado un giro impactante. Merhaba, teyze, nasılsın? Hola, tía, ¿cómo estás? Fueron las palabras con las que Mert saludó cariñosamente a la madre de Afra al llegar a la residencia familiar en Bodrum. Testigos afirman que la sorpresa fue total. Afra, quien se encontraba en la cocina preparando un café turco, quedó petrificada al verlo cruzar la puerta principal con una caja de dulces en la mano. Nunca imaginé que vendría sin avisar, confesó Afra más tarde a una amiga cercana. Pero cuando lo vi, sentí que una parte de mi vida que había perdido regresaba. Según fuentes cercanas, Mert había planeado la visita desde hace semanas. En conversaciones privadas con amigos, él habría dicho, si quiero recuperar a Afra, tengo que empezar por donde todo comenzó, con su familia. Y vaya que lo hizo con estilo. A su llegada, no solo llevó dulces tradicionales y flores, sino que también tuvo un gesto muy significativo, una carta escrita a mano dirigida al padre de Afra, en la que le expresaba su profundo respeto y su deseo de reconciliación. Señor Mehmet, sé que cometí errores, pero estoy aquí para enmendarlos, decía una parte de la emotiva carta. El padre de Afra, conocido por su carácter reservado y protector, inicialmente se mostró frío. Un hombre que lastima a mi hija, no es bienvenido aquí tan fácilmente, fueron sus primeras palabras. Pero con el pasar de las horas, y al ver la actitud humilde y sincera de Mert, su corazón comenzó a ablandarse. Le miró a los ojos y le dijo, si de verdad amas a mi hija, demuéstralo cada día, no con palabras, sino con acciones, punto. Ese momento fue clave. Afra, visiblemente emocionada, no pudo evitar las lágrimas. Papá nunca habla así, eso significa que ve algo en él, susurró. Durante la cena familiar que siguió, se vivieron momentos de tensión, pero también de muchas emociones. Mert, tratando de romper el hielo, contó una anécdota graciosa del rodaje de su última serie. Una vez, mientras filmábamos una escena de acción, me caí de un caballo y Afra no paraba de reír, dijo entre risas. Esa simple historia provocó carcajadas en la mesa y ayudó a suavizar el ambiente. Después de la cena, la velada tomó un tono más íntimo y reflexivo. La madre de Afra, siempre atenta a los detalles, ofreció té de manzanilla mientras todos se trasladaban al jardín, donde una brisa suave acariciaba las hojas de los limoneros. Afra y Mert se sentaron juntos en el banco de madera donde solían conversar durante los veranos de años anteriores. El silencio entre ellos era más significativo que 1000 palabras. ¿Recuerdas cuando prometimos volver aquí cada año, sin importar lo que pasara?, preguntó Mert en voz baja. Afra sintió, con la mirada perdida en las estrellas. Lo recuerdo. Pensé que esas promesas se las había llevado el viento. Yo no las he olvidado, dijo él con firmeza. Solo me perdí un tiempo, pero encontrarte de nuevo me ha recordado quién soy. Mientras tanto, dentro de la casa, el padre de Afra conversaba con su esposa. No sé si confiar del todo en él, pero lo que vi hoy, ese muchacho ha cambiado.
tiene otra mirada. No es el mismo de antes. La madre, con una sonrisa serena, respondió, los jóvenes a veces necesitan equivocarse para entender lo que realmente importa. Afra aún lo ama, eso se nota. Al día siguiente, la familia decidió ir a la playa temprano. Fue idea del padre, quien, en un gesto inesperado, invitó a Mert a un paseo en bote. Vamos, necesito ver cómo manejas los remos, bromeó. Mert aceptó de inmediato, sabiendo que ese era un paso crucial. Durante el paseo, hablaron de muchas cosas, del mar, del pasado, de la vida. El padre de Afra, finalmente, le dijo, la confianza se construye con tiempo y constancia. Si sigues así, quizá algún día te vea como parte de esta familia. Aquella tarde, Afra y Mert caminaron por la orilla, tomados de la mano. Siento que estamos comenzando de nuevo, dijo ella, sonriendo con timidez. Y esta vez, no voy a soltarte, respondió él. En los días siguientes, las redes sociales estallaron con fotos de ambos juntos en Bodrum, en restaurantes locales, en el mercado, saludando a los vecinos. Los seguidores de ambos no tardaron en especular sobre una reconciliación oficial. Uno de los momentos más comentados fue cuando Mert subió una historia en Instagram, una foto de la mano de Afra entrelazada con la suya, acompañada de la frase, los errores enseñan, el amor perdona. Aquello fue interpretado como una declaración pública de su compromiso renovado. Las revistas de espectáculos comenzaron a publicar titulares como, Afra y Mert, segunda oportunidad al amor y del drama a la esperanza, el reencuentro más esperado del año. Pero no todo fue tan sencillo. Algunos fans aún dudaban de la sinceridad de Mert. En una entrevista concedida a una conocida periodista del mundo del espectáculo, Afra respondió con claridad, nadie puede juzgar lo que no ha vivido. Yo sé lo que hay en su corazón, y eso me basta. El apoyo no tardó en llegar. Actores, colegas y amigos publicaron mensajes de ánimo. Una compañera de rodaje escribió, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Finalmente, llegó el momento de regresar a Estambul. Antes de partir, la familia organizó un desayuno de despedida en el jardín. Mert, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por la hospitalidad. Me han dado más de lo que merezco. Prometo que no les fallaré. El padre de Afra, antes reservado, le puso la mano en el hombro y dijo, no prometas. Solo hazlo. Y así, con las maletas cargadas de recuerdos y esperanzas, Mert y Afra regresaron a la ciudad. Esta vez, no como dos almas separadas, sino como dos corazones que, tras muchas pruebas, decidieron volver a latir al unísono. Hasta la próxima, queridas seguidoras.